Beatriz Martín Vidal, qui a Sarmede vediamo alla mostra le tavole tratte da El Jardín, questo libro illustrato in cui rappresenta il potere dell'immaginazione di farci in qualche modo fuggire dalla noiosa vita quotidiana. Sí, creo que lo que quería decir, aunque es difícil saber qué quiere una decir hasta que no lo dibuja, creo que es una contraposición del mundo que entendemos como el mundo real con nuestro mundo interior, que en realidad es una contraposición falsa porque siempre vemos la realidad a través de nuestro mundo interior, realmente. En este caso creo que reflejaba una sensación que yo he tenido. Yo antes de estudiar arte estudié Derecho y fue una carrera donde me aburrí muchísimo, porque no me gustaba. Y recuerdo que lo que más me dolía era la sensación de no poder pensar en lo que yo quería pensar, mucho más que lo que tenía que hacer. Quería tener un espacio para que este mundo interior pudiera tener más presencia. Claro, este mundo interior es lo que somos realmente, va a ser lo más peculiar nuestro, es nuestra personalidad y nuestros sueños. Y creo que este libro reflejaba esa necesidad de darle una salida, de poder, este mundo que te va a invadir, si no le dejas un espacio, va a acabar siendo un pequeño dolor, una inquietud que va a estar arañándote tu mundo real, diciendo, por favor, déjame salir, ven aquí a jugar. Y creo que este libro pues probablemente es una metáfora de este sentimiento que yo tenía de asfixia cuando no puedes dedicarte a hacer lo que realmente quieres hacer, reflejado en esta niña que está aburrida, que tiene que hacer su deber, tiene que ir a la escuela, tiene que hacer las cosas que debe hacer, pero que siente la llamada de este mundo en el que puede ser lo que ella realmente es con más fuerza. Este mundo que está lleno de seres maravillosos que le van llamando para que vaya a jugar con ellos. Lo vediamo in queste tavole, lei dà forma all'immaginazione in un modo molto particolare, utilizzando la tecnica del colore e anche rappresentando degli elementi naturali che irrompono in un ambiente urbano. Sono degli elementi ricorrenti, abbiamo visto bene? Sí, porque está contrapuesto, claro, a la parte de la ciudad donde ella está caminando, una parte más con menos color, más gris, y todo este mundo imaginario está reflejado, claro, en este color azul, que es un color muy antinatural para los animales. Realmente los animales, las plantas, normalmente no son azules, pero me gustaba este punto de que fuera un color irreal, un color que realmente es lo que está volcando la niña, es los sueños de esta niña, pero que a la vez son tan presentes y tan reales como su realidad cotidiana, están presentes como elementos físicos que la van llamando, que van requiriendo su atención. Y creo que es algo que también está presente en muchos de mis trabajos, que la parte fantástica o la parte imaginaria o posiblemente imaginaria esté muy integrada con la parte real, porque creo que es así como nosotros vemos el mundo. Todo el rato nuestra percepción del mundo real está teñida por nuestros sueños, nuestros juicios, nuestra imaginación sobre ello, de modo que nunca está realmente separado, siempre está interfiriendo una parte con la otra. Igual que nuestros sueños los construimos también con cosas reales, con fragmentos de la realidad, hacemos nuestro mundo interior, también con nuestro mundo interior interpretamos la realidad. Así que es un camino de ida y vuelta, que nunca está del todo separado, pero que interactúa una cosa con la otra. Y creo que es, bueno, en este caso, este azul que interfiere en la realidad, creo que está representando esto.